¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos aquí el Archipiélago Directo de este viernes, día 31 de octubre de 2025. Un día en el que despedimos laboralmente la semana. Estamos en viernes, evidentemente. Aún queda el sábado y el domingo por delante. Hay gente que todavía trabaja mañana y pasado. Pero el grueso, lo laboral, pues ya saben que en esta oportunidad pues se despide la semana y se despide también en esta oportunidad el mes de octubre. Mañana ya 1 de noviembre, mañana día de los difuntos, días de todos los santos, como se les quiera denominar, y en la noche de Halloween, que es la que amanece mañana, esta noche y la que amanece mañana, pues se desarrollan actos que también aquí en Canarias se denominan de otra forma. Se denomina la noche de los finaos. La noche de Halloween es un término anglosajón, un término incluso norteamericano. Por decir algo, es la fiesta en la que hay tradiciones todavía que, bueno, pues diferencian con creces lo que significa pues una cosa y otra, o lo que al menos se celebra, cómo se celebra la fiesta. Los finaos se celebran de una manera, con una serie de elementos que en este caso se están también pues divulgando a través de algunas instituciones aquí en el archipiélago canario. Y es, como decíamos, en la noche de los finaos en la que, bueno, pues entre otros, las tradiciones, los rituales y tradiciones misteriosas se desarrollan, por poner un ejemplo, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Es una nueva edición de la noche del Museo Elder con un amplio programa de actividades, un programa que incluye el pasaje del terror. Hay quien disfruta, pues, asustándose, un intenso recorrido que podrá disfrutarse en grupos reducidos de 20 personas y que este viernes 31 de octubre a partir de las 19 horas y hasta las 23 horas, por ejemplo, se celebra en esa nueva edición de la noche de El Museo, donde los visitantes atrevidos van a poder descubrir algunos rituales. No solo aquí se celebra pues esa noche de fiesta y de miedo, sino en muchos otros lugares, en municipios que desarrollan eventos de estas características. Conmigo que no cuenten. Bueno, pues arrancamos también con la previsión al alza de las temperaturas. A pesar de algunas lloviznas que tuvieron lugar en la jornada de ayer, las temperaturas parece que no van a bajar. La previsión al menos de la Agencia Estatal de Meteorología es esa, que hayan cielos despejados, que venga un fin de semana con algo más de calor. Y a esperar a ver si se cumple o no este sábado y domingo la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Probablemente sí, probablemente se cumpla. Y Bienestar Social impulsa una jornada de reflexión en torno a los servicios sociales en Canarias. El aula magna del edificio La Pirámide, en el campus de Guajara, en La Laguna, en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, ha tenido lugar desde esta mañana, como decíamos, acompañada a la consejera, en este caso Candelaria Delgado, por el viceconsejero de Bienestar Social e Inmigración, Francisco Candil. Ha tenido lugar la inauguración de una jornada sobre los servicios sociales de Canarias, situación actual, perspectivas de futuro, organizadas por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias en el ámbito del Observatorio Canario. Ayer, por cierto, Candelaria Delgado llamaba a la sociedad a denunciar cualquier abuso a menores tutelados en el archipiélago canario, después de todo eso que se está conociendo y de lo que les vamos a hablar a continuación, de esa investigación que denominan Incubo y que se está dando con la detención de personas que en este caso propiciaron que niños acogidos por el gobierno de Canarias hayan sido llevados a la práctica, en este caso ilegal, sexual. En tal caso, Candelaria Delgado. Estamos hablando de centros de menores
que son, aunque nosotros del Gobierno de Canarias tengamos la tutela, la guarda efectiva le corresponde a los cabildos insulares. Nosotros estamos en contacto directo, por supuesto, con el Cabildo Insular de Gran Canaria, precisamente para saber qué medidas han adoptado. También hemos estado en coordinación con la fiscal de menores, precisamente para hacer un seguimiento a esa actuación, y por supuesto con mi compañera de gobierno, Nieves Lady, que es la encargada de la Policía Autonómica, para poder hacer un seguimiento exhaustivo de todas esas premisas, y que aquí lo principal es que esas menores estén atendidas, que estén pues apoyadas psicológicamente, apoyadas jurídicamente, para que puedan pues sobrepasar esta situación. Y sobre todo, yo creo que aquí los medios de comunicación y toda la sociedad en general tenemos que hacer una denuncia de cualquier situación de este tipo que se produzca, y sobre todo de luchar contra estos, es que no lo llamaría ni seres humanos, porque no, para mí no tienen esa calificación, de ponerlos en la palestra y denunciar esto, y sobre todo denunciar ese tipo de acciones que van en contra de cualquier menor, de cualquier niño, de cualquier niña, y más pues cuando están ya en una situación de vulnerabilidad, porque han sido tuteladas por este Gobierno de Canarias, porque efectivamente están en una situación de vulnerabilidad, con lo cual debemos protegerlas todavía más. Yo creo que esos protocolos que hay de detección de estos casos son los que han podido llevar a cabo, se ha podido llevar a cabo estas denuncias y estas investigaciones. Están funcionando. Es verdad que se necesita que esto luchemos como sociedad y se denuncie cualquier tipo de acción de este estilo, igual que lo hacemos como las mujeres víctimas de violencia de género, que tenemos que también hacer esa concienciación a toda la sociedad, de que esto es una lacra y que esto hay que perseguirlo, denunciarlo y acabar con ello. Bueno, ha explicado pormenorizadamente todo aquello que el Gobierno de Canarias entiende que ha hecho y que ha tenido evidentemente que hacer una y otra vez, hablando pues justamente de los menores aquí en el archipiélago canario. Le volvemos a escuchar. Vamos a ver, los protocolos existen. También es verdad que no nos olvidemos que estamos ante casos de situaciones de niños que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias y la guardia y custodia efectiva por parte de los cabildos insulares en centros de menores, pero que no son centros como podía ser Valle Tavares o La Montañeta, que son de menores con medidas judiciales, ¿no? Estamos hablando que son centros abiertos, donde los menores salen a estudiar, donde los menores en algunas cuestiones salen los fines de semana hacia domicilios familiares. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que tener, una vigilancia de posibles indicios, que es lo que se está establecido en los protocolos, y después seguir esos protocolos para denunciar y sobre todo para arropar a esa menor víctima y denunciar a estos sujetos, vamos a llamarlos así. No cabe duda que mostraba su preocupación, la preocupación de ella. La consejera Candelaria Delgado informaba de que aunque el Gobierno de Canarias ostenta esa tutela de los menores, la guardia efectiva corresponde a los cabildos insulares. En este sentido, explicaba que se mantiene una comunicación directa constante con el Cabildo de Gran Canaria para conocer las medidas adoptadas tras los recientes acontecimientos relacionados con esos menores tutelados. Palabras, como decíamos, de la propia Candelaria Delgado en la jornada de ayer. Y ayer también, justamente de esta cuestión y de otras, vamos a escuchar ahora al delegado del Gobierno en Canarias con respecto a esa operación. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se refirió a la investigación judicial actualmente en curso relacionada con presuntos abusos a menores tutelados en el archipiélago canario. Anselmo Pestana destacaba ayer que el caso, que se encuentra bajo secreto sumarial, recordaba que la Policía Autonómica ha tenido una participación en las diligencias. Subrayaba la preocupación general existente en la sociedad canaria por tratarse de víctimas especialmente vulnerables, menores y que se encuentran bajo la tutela
institucional. En este sentido, insistió en la necesidad de reforzar las medidas de seguimiento y control para evitar que se repitan situaciones similares a las ocurridas en el pasado. Anselmo Pestana. Bueno, es una investigación judicial que está, creo, bajo secreto, que además haya llevado, si no recuerdo mal, la Policía Autonómica. Pero bueno, la preocupación normal de cualquier ser humano en Canarias sobre unas víctimas que precisamente están tuteladas y que son muy vulnerables y que de alguna manera reincidimos, porque ya hubo algún caso anterior y sí me gustaría que se extremaran las medidas de seguimiento para evitar que tengamos la sorpresa de vernos con esas detenciones que lo que manifiestan es que ha habido unos comportamientos totalmente ilícitos y que agreden a víctimas muy vulnerables, tremendamente vulnerables, son menores de edad, encima en una situación más vulnerable aún que la que está protegida, a un menor que está en un entorno familiar que intenta protegerlo, en este caso están institucionalizados y ahí hay que hacer un esfuerzo mayor para evitar que eso se produzca, ¿no? Y lamento profundamente que se haya producido y espero que quienes estén detrás de eso, esos cabecillas, lo paguen justamente. Entiendo que ese mensaje va dirigido al Cabildo de Gran Canaria. No, yo estoy convencido, obviamente, que el Cabildo de Gran Canaria hace todo lo posible por ayudar, pero ahí tenemos que coordinarnos, pues seguramente con cuerpos y fuerzas de seguridad, estar más atentos, educadores también que están en que si hay alguna señal que pueda despertar algún comportamiento anómalo, pues que podamos identificar con prontitud que esas personas, esos menores, son víctimas de violencia sexual y bueno, ahí tenemos que estar comprometidos todos, ¿no? Bueno, destacaba esa vulnerabilidad de los menores aquí en el archipiélago canario el delegado, recalcaba ese hecho concreto, se encuentran en unas situaciones de especial vulnerabilidad, incluso mayor que la que existen entre los niños que aquí viven, ¿no? En entornos familiares protectores. Al estar institucionalizados requieren una atención y un esfuerzo adicional por parte de las administraciones y profesionales encargados de su cuidado. Pestana manifestaba su profundo pesar por los hechos y reiteraba la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección dentro de los centros de acogida aquí en el archipiélago canario. Operación Incubo en marcha y de la que hablaba ayer el propio delegado, haciendo referencia también a otro ámbito. Manifestaba ayer su preocupación por los últimos datos sobre la violencia de género en las islas tras una rectificación del Consejo General del Poder Judicial. Pese a esa corrección, Canarias sigue ocupando la 5ª posición a nivel nacional en número de casos de violencia, como decíamos, de género. Y en tal caso, según el delegado del Gobierno Central aquí en Canarias, nos obliga a redoblar los esfuerzos. Afirmaba que el gobierno no está satisfecho con esas cifras actuales y considera que la sociedad debe implicarse más en la erradicación de esta grave problemática que sufre pues España y muchos otros países. Bueno, había una rectificación por parte del Consejo General de los datos de violencia de género en Canarias. Era violencia de género, ¿no? Sí. Tenemos que aclarar una cosa, nosotros no estamos contentos con los datos que tenemos sobre ese tema, ¿no? Somos la 5ª comunidad, aún así con esa corrección en nuestro país y la sociedad, por eso hacemos estas campañas, por eso estamos también comprometidos en que acabemos con esos datos de delincuencia alrededor de la mujer, ¿no? Tanto de violencia sexual como de violencia de género, que como sociedad tenemos que madurar aún mucho más y ponernos a la vanguardia de las mejores sociedades del mundo. Tenemos que copiar de ellos y por eso estas labores de concienciación. Vamos a seguir empeñados. Sé que los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto los del Estado como el autonómico, como los locales, están también comprometidos en esta lucha y estoy seguro que también la labor de concienciación que se hace desde muy temprana edad en centros educativos pues tiene que dar sus frutos finalmente en una sociedad que tiene que avanzar también en la protección de las mujeres en todos sus ámbitos. Bueno, todos los procesos tenemos que mejorarlos, ¿no? En este caso, lo que está señalando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que me parece muy bien, es lograr
encapsular que los mensajes que se hacen en cuanto al traslado de la información que deriva después en procesos judiciales se haga con un encriptado que permita que esa información no salga de quienes tienen efectivamente que tratar esos temas y en muchos casos son con secretos de sumario además y ahí la protección de la víctima es casi el principal argumento, ¿no? Es decir, flaco favor hacemos a una víctima que presenta una denuncia, que se atreve a presentar esa denuncia y que esa información salga fuera y no la manejen solamente los profesionales que tienen que hacerlo, tanto de la Administración de Justicia como de nuestros cuerpos policiales, los abogados, los fiscales, etcétera. Pero nadie más, es decir, que no salga a mí me parece lógico y estoy convencido que el Gobierno de Canarias atenderá esa petición y pronto tendremos esas garantías en esos procedimientos. Bueno, pues lo que dice el delegado del Gobierno en Canarias con respecto a esta cuestión, por eso subrayaba lo de las campañas, la concienciación, son una herramienta clave para la lucha contra la violencia de género y la violencia sexual. Insiste el delegado en que la sociedad canaria debe madurar mucho más y avanzar hacia los estándares de las sociedades más igualitarias y seguras que existen en el mundo, en nuestro planeta. Bueno, es como todo, también se está digitalizando todos los procesos también y hay que garantizar que esto no es un proceso civil ordinario, que es un tema en el que se dilucida la titularidad de una propiedad, ¿no? Estamos hablando de la vida de personas, de su protección integral como física y ahí no podemos fallar, ¿no? Porque, ya digo, trasladaríamos un malísimo mensaje a la sociedad si una víctima, su entorno, finalmente se entera, el entorno que le agrede, se entera de esa denuncia a través de que se haya filtrado una información que está en unos autos, que son secretos. Bueno, pues eso estoy convencido que el Gobierno de Canarias lo hará. Y mejoraremos la protección de nuestras víctimas, que es lo que tenemos que dar el mensaje de que todos estamos comprometidos en esa lucha. Bueno, se están poniendo muchísimos recursos. Es verdad que ya después también hay una valoración también incluso del juez que atiende el caso. En fin, pero se está poniendo muchísimos recursos, ¿no? en esta materia. Hemos visto también pues tanto también los instrumentos estos, el sistema Cometa que permite también detectar si hay un acercamiento. Hay muchas fórmulas de protección de las víctimas y bueno, se irán implementando. También es verdad que tenemos cada vez más efectivos. Estamos con Guardia Civil y Policía Nacional batiendo récord de efectivos en nuestro país. No solo hemos recuperado los que perdió en la etapa del Partido Popular en el gobierno, sino que ahora tenemos, de hecho, por ejemplo, en Canarias tenemos más de 8.300 efectivos, cifra nunca vista en Canarias. El máximo que habíamos tenido con anterioridad eran 7.500 y seguimos con nuevas convocatorias de las ofertas públicas de empleo que van a significar un incremento de efectivos y el desarrollo de nuevas unidades en Canarias. Por ejemplo, la Guardia Civil va a tener próximamente, habrá después que convocar las plazas, pero va a haber UCESIS en Lanzarote y Fuerteventura, una demanda para lograr una mayor presencia de la Guardia Civil, sobre todo en lo que son haciendo rutas por la isla, que haya una presencia efectiva y real, que la gente lo perciba también, porque eso da también esa sensación de seguridad, que también es una percepción subjetiva, pero que también ayuda a que la gente se sienta también más protegida. Ahí hay pues un incremento de efectivos que estoy seguro que va a ayudar en esa lucha. Bueno, pues incremento también de efectivos de los cuerpos policiales para tratar de poner coto a este desmán. Nos quedan 2 minutos para este final de bloque. Esto lo decía el delegado del Gobierno, solo recordarlo, en la presentación de la campaña contra la violencia de género que ha puesto en marcha la delegación del Gobierno para el transporte público en Gran Canaria. Estuvo acompañado por el concejal delegado del área de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y presidente del Consejo de Administración de Guaguas Municipales, José Eduardo Ramírez, por la concejala también de Igualdad, Diversidad y Participación Ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria, Betsaida González, y el director general de Global, Víctor Quintana. Escuchamos al delegado hablando justamente de esta campaña.
Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebramos que un año más la delegación del Gobierno en Canarias haya decidido apostar por sensibilizar y hacer pedagogía en una materia tan sensible como es la lucha contra la violencia de género. Cerca del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, la delegación del Gobierno saca a la calle estas guaguas en colaboración, como decían, con guaguas municipales y en esta ocasión también con Global, por lo que los mensajes llegarán al resto de la isla y no podemos más que agradecer esa labor de sensibilización y pedagogía en una materia y en una lucha que está costando la vida de tantas mujeres. El delegado del Gobierno decía, más de 1.300 mujeres han sido asesinadas por una violencia que afecta de manera estructural a todas las mujeres, independientemente de nuestra clase social, de nuestra edad o del lugar en el que vivimos. Combatirlo y sensibilizarnos es labor y responsabilidad de toda la ciudadanía y también de todas las instituciones públicas, y más en una época en la que tenemos desgraciadamente mensajes que lo que hacen es negar una violencia que mata a las mujeres. Bueno, se nos colaban las palabras de la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Betsaida González, pero vamos a escuchar ahora brevemente al delegado del Gobierno haciendo referencia a esta campaña. Presentación de la campaña que hacemos con Global y Guaguas Municipales. Quiero agradecer a ambas empresas el trabajo que están haciendo, colaborando con la delegación del Gobierno, con el área de lucha contra la violencia de género, y en este caso pues la presentación de la campaña, que significan que tres guaguas de guaguas municipales y 2 de Global van a estar serigrafiadas con mensajes específicos sobre las campañas de lucha contra la violencia de género. Una forma también de que los usuarios, que son muchos cientos de miles, permitan llegarles al corazón de ellos y a su cabeza esos mensajes que hacen que nuestra sociedad sea cada vez más... Campaña de sensibilización contra la violencia de género que la delegación del Gobierno en Canarias ha puesto en marcha y presentaba ayer en la capital Gran Canaria. Una campaña que especificaba en 2 vehículos de la isla de Gran Canaria, pero deduzco que si es una campaña canaria, ha de también ser para el resto del archipiélago. Vamos con ese alto en el camino y ahora volvemos aquí en la 10, Capital Radio, y en Capital Radio en Gran Canaria, que antes no lo dije, aunque sí les di la bienvenida. Ahora volvemos tras la pausa en Archipiélago Directo. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Con ustedes en la sintonía de la 10 Capital Radio en Archipiélago Directo y también en Capital Radio en Gran Canaria. Simultaneamos, como saben, esta hora a partir de las 11 y algunos minutos. Si nos oye de noche u otra hora, es la redifusión del magazine del mediodía, en el que pues tratamos de contarles cosas de la actualidad del archipiélago canario. Les estábamos hablando de esa rueda de prensa. Bueno, les habíamos hablado antes de menores, luego seguimos hablando de menores porque el delegado del Gobierno lo hizo, y ahora de último la campaña de sensibilización contra la violencia de género por parte del también Gobierno de Canarias. Ayer, por cierto, la Consejería también de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, encabezada por Mariano Hernández Zapata, decía que reforzaba la adaptación de la isla de La Palma al cambio climático con la construcción de un refugio climático en el puerto de Tazacorte, una iniciativa que viene a formar parte de una estrategia, en tal caso del propio Gobierno de Canarias, una estrategia más amplia del área que dirige Zapata para renaturalizar, mejor dicho, las ciudades canarias y adaptarlas a la subida de las temperaturas. Estoy con él. Recuperamos una zona altamente degradada que pueda ser de separación entre zona de viviendas y zona industrial, por tanto también... Se prevé que se realicen obras antes y que den comienzo antes de 2026, con un plazo de ejecución de 12 meses y un presupuesto total de casi 1 millón de euros. Durante la presentación, en este caso en Tazacorte, en la isla de La Palma, Zapata afirmaba que frente al cambio climático la inacción no es una opción. Frescos, gracias a esa renaturalización, a esa buscar de nuevo el verde en ámbitos urbanos y que puedan estar de manera tranquila en un espacio abierto. Además, incluirá zonas de parque infantil, zonas de
para mascotas y bueno, es un proyecto que ascenderá. Hacía énfasis en lo importante del papel de los municipios y adaptación de sus entornos urbanos, y recordando también que se estaba desarrollando otro refugio climático en Santa Cruz de la Palma. Lo que podemos hacer por parte de las instituciones es aumentar las campañas de concienciación, y para eso hemos firmado este primer convenio en territorio nacional que se firma en Canarias, este Plan Impulsa, donde Ecoembes va a destinar a Canarias 4 millones de euros para avanzar en la concienciación, avanzar en la compra de contenedores para que sea más sencillo al vecino tener un contenedor cerca y poder depositar. Bueno, le preguntaban por ese otro acuerdo sellado con Ecoembes. Escuchamos ahora, creo que es el alcalde de Tazacorte. La ecológica Mariano Hernández por esta visita a nuestro municipio hoy y para presentar este novedoso proyecto que se va a ejecutar en el puerto de Tazacorte. Nada, pues decirles que es un proyecto que en cuanto logramos llegar al ayuntamiento, las primeras cuestiones que nos planteó el consejero fue qué necesitamos en el municipio, y una de ellas era, teníamos bastante claro que queríamos renaturalizar ese espacio y poner en valor ese espacio, y que pues tantos vecinos se saquen beneficio de ese espacio luego en poderlo utilizar y visitar posteriormente. David Ruiz Álvarez, que es el que agradeció a la consejería su implicación en la adaptación climática del municipio y concretamente de esa zona del puerto de Tazacorte. Van a ocupar una parcela, ese nuevo parque, una parcela municipal de 2.671 metros cuadrados, que contará con arboleda para garantizar sombra en áreas de estancia, la incorporación de pavimentos también, permeables, jardines, zonas de juego infantil y también para mascotas, aseo, graderíos, alumbrado LED eficiente y una lámina de agua. Hablamos de ese parque pues presentado, inaugurado, como bien decíamos, en Tazacorte, en la isla de La Palma. La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, que dirige Nieves Lady Barreto, por cierto, palmera ella, inauguraba en la isla de La Palma las primeras jornadas de administración local organizadas por el Instituto Canario de Administración Pública. Lo hacía ayer, unas jornadas que tienen como objetivo acercar las tareas de gestión al empleado público, y comprende sesiones en 7 islas con temáticas totalmente diferentes. Esta primera, el tema central ha sido la vivienda y el urbanismo, según recordaba ella misma. Bueno, gracias por estar aquí en las primeras jornadas municipales de administración local que se organizan a través del ICAP y de la Consejería de Presidencia. Primeras jornadas que se ponen en marcha y además que arrancan en La Palma con temas del día a día de las administraciones locales y por tanto de los técnicos de las administraciones locales. Hoy en La Palma, en todas las islas habrá una programación diferente, y en La Palma se ha centrado en el tema de vivienda y de urbanismo y de ordenación territorial. Yo creo que dos de los aspectos que más preocupan en general a todas las islas. El tema de la vivienda hoy, como saben, es de las mayores preocupaciones que tenemos en Canarias, y todo lo que se ha puesto en marcha para intentar agilizar y desbloquear. Y luego, especialmente en el caso de La Palma, pues también el enfoque puesto en la parte urbanística y territorial. Bueno, La Palma, precisamente La Palma, que ha sufrido pues todavía mucho más con respecto a la necesidad de vivienda después de el volcán, concretamente, que dejó pues sin vivienda a mucha gente. Y justamente ayer hacía referencia antes el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, que firmaba ese acuerdo con Ecoembes, esa organización medioambiental que lleva 25 años promoviendo la economía circular a través del reciclaje de envases, y el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica y Energía, que es como se llama realmente. Lo escuchábamos ayer, ahora lo recuerdo que este tema lo difundimos en la jornada de ayer, que no cuesta nada escuchar brevemente lo que decía el consejero de nuevo. Es una de las grandes preocupaciones de los canarios y las canarias, y viene a ser la sostenibilidad y la protección del territorio. Bueno, pues esos ámbitos son los que entiende el Gobierno de Canarias que preocupa y mucho. Ayer, por cierto,
El gobierno de Canarias reivindicaba recuperar los espacios públicos como fórmula de transformación social. Lo indicaba en la jornada de ayer el viceconsejero del presidente Octavio Caraballo, al defender el papel de la tecnología como vehículo que nos ayude a cuidarnos mejor, pero al mismo tiempo que no nos reste humanidad. No queremos ser como Siri, queremos ser más humanos. Hacía esta afirmación en la jornada de innovación social en Canarias, ideas que transforman nuestro territorio, y en el que también participaba la consejera del área social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado. Quiero darles las gracias por estar aquí, por haber dedicado toda esta mañana el trabajo previo que se ha hecho y el trabajo futuro que se va a seguir realizando, porque nos permite a nosotros, a los políticos, pues establecer esas alianzas y establecer esos objetivos que debemos conseguir entre todas y todos. Yo no quiero extenderme mucho, pero sí decirles que esta consejería y por supuesto este Gobierno de Canarias no puede ir sino de la mano. Esa colaboración público-privada, saben que desde esta consejería estamos intentando explotarla al máximo, porque es que si no, Por cierto, el Candelaria Delgado también aclaraba ayer que la consejería explicaba que la reciente licitación anunciada por el Ejecutivo Autónomo no afecta a los servicios de ayuda a domicilio que prestan los ayuntamientos, sino únicamente a los servicios vinculados a la ley de dependencia. Precisaba que estos servicios han sido siempre gestionados por entidades privadas, nunca desde la administración pública, y con la única excepción del Cabildo de la Isla del Hierro, que los presta de manera íntegra desde el ámbito público y que por este motivo ha quedado fuera de licitación. Aclara esa licitación de la ayuda a domicilio no externalizada, lo hacía en estos términos. Vamos a ver, los servicios de toda aquella innovación de los ayuntamientos sigue igual, es que no, eso no es lo que nosotros hemos sacado a licitación. Lo que nosotros estamos sacando a licitación es los servicios de ayuda a domicilio ligados a la dependencia, y eso, desde el minuto 1, han sido siempre privados. Nunca ha estado elevado por lo público. De hecho, en los únicos cabildos donde está siendo llevado desde el área pública íntegramente es en el Cabildo del Hierro, y ese ha quedado fuera de esa licitación, con lo cual... Señalaba que incluso en islas como la isla de La Palma, donde el servicio se ofrece en parte desde lo público, la mayoría, alrededor del 80%, está gestionado por empresas privadas mediante contratos municipales. En este sentido, la consejera subrayaba que resulta incorrecto hablar de externalización, puesto que el modelo de gestión ya era privado desde su origen, según aseguraba, insisto, Candelaria Delgado en la jornada de ayer, tras ser interpelada por los medios con respecto a la posible privatización de estos servicios. Ya son externos, ya están privatizados, los ayuntamientos los gestionan, pero lo hacen con empresas de fuera del servicio de carácter público. Bueno, continuamos y lo hacemos en Gran Canaria. Concretamente en Gran Canaria ayer se presentaba una actividad, concretamente la carrera de ultradistancia 360 grados de Challenge Gran Canaria, que ha dado a conocer a sus 120 participantes inscritos del recorrido de la 10ª edición, que se celebrará del 5 al 9 de noviembre con el inicio y final en el pueblo de Tejeda, en la cumbre de Gran Canaria. Son los corredores y corredoras que tendrán que afrontar 265 kilómetros y más de 12.600 metros de desnivel positivo, en los que contarán con 5 bases de vida: en Las Palmas de Gran Canaria, en Guía de Gran Canaria, en la aldea de San Nicolás, en Mogán y Cercados de Araña, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La directora de la carrera es Wendy Cruz, estuvo el alcalde también de Tejeda, Chicho Pereira, y estuvo Carlos Álamo, que es el consejero de turismo del Cabildo de la isla de Gran Canaria. Escuchamos primero a Wendy. Sí, pues una 10ª edición que viene con un recorrido espectacular de 265 kilómetros y más de 12.000 metros de desnivel positivo, una auténtica locura para una carrera de esta exigencia tan extrema, con unas características que no tiene otra carrera como la que es, que son en autosuficiencia. Los corredores tienen que autoabastecerse de la comida durante todos estos
recorrido. Tendrán 5 bases de vida a lo largo del recorrido para que puedan cargar sus dispositivos, alimentarse, comer y demás, pero en el tiempo en que entran entre base de vida y base de vida, ellos mismos tendrán que gestionar sus recursos. Pues hablaba de la carrera que ella misma organiza, pero quiero que escuchemos también a los otros protagonistas, como lo son el alcalde y el consejero de turismo de Gran Canaria. Sí, efectivamente, esta es la 10ª edición, ya igual que en años anteriores. Tanto la salida como la llegada está prevista, organizada, que sea en Tejeda, ¿no? Para nosotros es un orgullo que esta sea tenido en cuenta en nuestro municipio para que salga la prueba desde ahí y por supuesto también la llegada, ¿no? En ese marco incomparable, teniendo ahí como testigos para dar fe de lo que se hace el Roque Nulo y el Roque Ventaiga. Las palabras de Francisco Juan Perera, Chicho Perera, alcalde del municipio de Tejeda. Escuchamos a Francisco Álamo. Bueno, Carlos Álamo, perdón. Rueda de prensa de una prueba deportiva distinta, pero que además funciona muy bien también para promocionar nuestro destino turístico. Son 35 nacionalidades distintas, si no recuerdo mal, que van a recorrer distintos municipios de Gran Canaria, pudiendo enseñar a través de esas imágenes pues esa biodiversidad que tiene nuestra isla, ese destino multiproducto que... Carlos Álamo, ayer en la presentación, reconociendo la relevancia, la importancia de esta prueba, en la que cuando se pone el periodo de inscripción, este tipo de pruebas es impresionante, ¿no? Cuando se abren las inscripciones, tardan menos en desaparecer, menos que un caramelo en la puerta de un colegio, como se suele decir. Y esta vez no fue distinto. Ayer el viceconsejero canario de Actividad Física y Deporte, Ángel Sabroso, asistió al Club Natación Metropol para visitar las obras de eficiencia energética en las instalaciones, en unas intervenciones que ha contado con una inversión de 1,1 millones de euros, gestionados en tal caso por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, con los fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea. A esto se refería en la jornada de ayer el consejero Ángel Sabroso. Sí, la verdad que sí. Creo que hoy se demuestra que el deporte canario hace una demostración más de que se puede invertir bien, de que se actúa con responsabilidad, de que se piensa en el presente y se piensa en el futuro del sistema deportivo canario. El Club Natación Metropol es una factoría imparable de generación de deportistas de élite, de generación de olímpicos, de generación de campeones del mundo, de campeones de Europa, y hoy además también es una factoría de generación de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, de economía verde, y por tanto no podemos sino felicitarles por el enorme trabajo que se ha realizado. Pero también creo que es justo agradecer a la cantidad de personas que han hecho posible que esta inversión de fondos europeos, canalizada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Ángel Sabroso hablando justamente de ese apoyo que da el Gobierno de Canarias, el deporte, a este club. Que son 182 módulos que van a producir aproximadamente unos 162 megavatios al año, que se van a ahorrar en la factura eléctrica. Después se han instalado también unas mantas solares, que lo que van a hacer es ahorrar entre el 32 y el 40% de la energía que produce. El responsable de este club, Gran Canario, de natación, que era quien hacía ya referencia a lo que se estaba haciendo allí. Mientras esto sucedía en el Club Natación Metropol, cerquita, en el Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria, se firmaba la compra de los terrenos donde se ubica. Esto es a la autoridad portuaria por un coste final de 7,2 millones de euros. En la jornada de ayer el club firmaba la compra de esos terrenos donde se ubica a la autoridad portuaria de Las Palmas de Gran Canaria. Ha habido que esperar durante todo este tiempo. El Real Club Náutico de Gran Canaria firmaba este jueves la compra de esos terrenos donde se encuentra su sede social y deportiva en la Caravanera, pues ese montante de 7,2 millones de euros, de los que 4,9 millones proceden de un crédito bancario y el resto de fondos propios. Esta operación simboliza con pompa y respaldo político en la capital Gran Canaria. Una compra a la que asistía pues representantes del puerto, la presidenta de la autoridad portuaria, el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria.
Justo ayer jueves también los representantes de la Sociedad Científica del Museo Canario y del Cabildo de Gran Canaria daban a conocer los detalles de la venta del inmueble conocido como Finca de Santa Rosalía, situado en el casco histórico de Telde. Se trata de una parcela de más de 4.000 metros cuadrados, con 3.613 metros cuadrados de superficie construida y con jardines en una zona peatonal y junto al parque municipal que también lleva el mismo nombre de Rosalía. En este caso lo adquiere, como decíamos, la Sociedad Científica del Museo Canario, o sea, el Museo Canario. De esto hablaba en estos términos el presidente del Cabildo. Ayer Elías, la compañera Isabel Mena y el presidente de esta casa, el Museo Canario, firmaban la adquisición del edificio de Santa Rosalía en Telde para destinarlo a un fin sociosanitario por parte del Cabildo de Gran Canaria. El coste de la operación de 4 millones de euros. Estos 4 millones de euros los va a destinar el museo a la ampliación paralizada en el año 2002 del nuevo edificio de este... Junto a su sede, en Vegueta. En tal caso, si se me ha entendido mal, es esta sociedad, esta Consejería de Política Social, quien compra al Museo Canario ese terreno. Digamos que era la institución, en este caso, más apropiada para hacerse cargo de ella. ¿Por qué? Porque explotaba la casa, digamos, en el buen sentido de la palabra, es decir, utilizaba la casa para un servicio social que era la atención a los niños, aunque desde... Bueno, pues se lo venden al Cabildo de la isla de Gran Canaria y de ello se alegra el director del Museo Canario. Y el Cabildo de la isla de Tenerife celebra el 35 aniversario del ITER como referente internacional en innovación, sostenibilidad y energía. Desde su fundación en 1990, el instituto ha pasado de ser un proyecto pionero en energías renovables a convertirse en un ecosistema de investigación multidisciplinar con proyección de carácter internacional. Este Instituto Tecnológico de Energías Renovables, entidad dependiente del Cabildo de Tenerife, ha conmemorado su 35 aniversario en un acto institucional que ha reunido en su centro a visitantes, a autoridades, investigadores, colaboradores, representantes y también a medios de comunicación. Y este viernes también sesión de pleno en el Cabildo tinerfeño. En el de Gran Canaria también se está desarrollando, pleno en Las Palmas de Gran Canaria, pleno en otros puntos del archipiélago. Por cierto, esta mañana el Tenerife Espacio de las Artes tenía lugar la presentación de un proyecto documental de ascenso al Teide de Noat Igón, joven española con 7 enfermedades raras. Se presenta ese proyecto documental de acceso a el Teide de Noat Igón, joven española, como decíamos, con esas 7 enfermedades. Y también el Cabildo refuerza la colaboración, el de Tenerife, entre áreas para enriquecer la educación complementaria en centros de la isla de Tenerife. Según comunicaba ayer, la Corporación Insular ha organizado las jornadas profesionales del proyecto Cabildo Educa, un encuentro dirigido a técnicos de la institución vinculados a proyectos de carácter educativo. Esta iniciativa, impulsada por la Consejería Insular de Empleo, Educación y Juventud, se enmarca en el compromiso del Cabildo de Tenerife con una educación más inclusiva, equitativa y adaptada a los retos actuales. Tenerife mejora su puntuación en el ICC Index, llegando a los 76 puntos. La consejera de Comercio, Apoyo a la Empresa, Kristen Martín, presentaba ayer jueves los resultados de este estudio que pone a Tenerife en una posición de referencia en la red española de ciudades interculturales. Estuvo acompañada también para presentar este resultado que le sitúa a la cabeza de la red de ciudades interculturales, ICC Interculturales. Presentaban ayer, como digo, este apoyo a la empresa, que estuvo acompañada por la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de La Laguna y también por el presidente de la Red Española de Ciudades Interculturales, Jaume Lanaspa, que estaba en Tenerife justamente para este acto de presentación. Un cabildo, el de Tenerife, que lidera la creación de la entidad urbanística de conservación del polígono industrial
del Valle de Güímar. El consejero de Industria, Manuel Fernández, resaltaba que se ha materializado uno de los compromisos del mandato, consistente en garantizar la existencia de entidades que, de forma efectiva, se encarguen del mantenimiento de los entornos de los polígonos. Esta tiene similitud con la gestión de polígonos como el de Arinaga en Gran Canaria, que tiene, pues en este caso, una empresa que lo gestiona. El Cabildo finaliza también el de Tenerife las obras de asfaltado de la autopista Tenerife 1 en el tramo entre Arico y Fagnia y Güímar. La presidenta insular, Rosa Dávila, destacaba que esta ha sido una de las obras de rehabilitación más importantes ejecutadas en los últimos años en Tenerife, no solo por su envergadura e inversión, sino también por lo que representa para miles de personas que utilizan cada día esta autopista. Son obras que han supuesto un coste de 30 millones de euros y que han permitido modernizar 24 kilómetros de vía y mejorar la seguridad de más de 70.000 conductores. Siguiendo en la isla de Tenerife, Rosa Dávila respalda la consolidación de Tenerife como sede de producciones audiovisuales y su impacto económico. La presidenta recibió al actor Can Yaman, protagonista de un nuevo thriller romántico de la superproductora Sequoia Studios, que grabará en la isla de Tenerife parte de sus escenas. Y otra cosa más, y el Cabildo anunciaba en este caso una inversión de 3,2 millones de euros en la que se incluye la conclusión de las obras de ampliación de la desaladora de Granadilla de Abona. Han sido 3,2 millones de euros habilitada a través del SIAT, que ha posibilitado la compra, el Consejo Insular de Aguas de la isla de Tenerife, la compra de e instalación de nuevos módulos de desalación, aumentando su producción límite de 15.600 a 22.600 metros cúbicos al día. Un cabildo que diagnostica los hábitos de salud de 9 municipios en el marco del proyecto Faro. La iniciativa comenzó en octubre en Santa Úrsula con el apoyo de más de 100 estudiantes de la Universidad de La Laguna, que realizaron más de 300 encuestas a la población tinerfeña. Volvemos al Cabildo de la isla de Gran Canaria para finalizar ya este bloque y por tanto el programa en la jornada de hoy. Gran Canaria Fashion and Friends celebran su 14 edición como la gran cita de la creatividad local bajo el paraguas de Gran Canaria Moda Cálida. Del 7 al 9 de noviembre será en el Parque de San Telmo el que se convierta en el epicentro de la creatividad, de la moda y el emprendimiento local. Minerva Alonso es la consejera de Desarrollo del Cabildo de Gran Canaria. Arranca una nueva edición de Fashion and Friends, Moda y Amigos, aquí en el Parque de San Telmo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Un evento que es una forma de apoyo del Cabildo de Gran Canaria a las empresas emergentes en el sector de la moda, de las nuevas tendencias. Vamos a contar con 71 empresas, 20 de ellas serán nuevas, de nueva participación en este evento, 66 de la isla de Gran Canaria, zona picnic, desfiles en zona pasarela, zona comercial, pequeños conciertos, todo un plan de moda para disfrutar de la isla de Gran Canaria y de la gente que hace moda en Gran Canaria el próximo fin de semana. Minerva Alonso hablando de moda en Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria, finalizamos aquí nuestro tiempo de radio, pero en clave política. Hoy desarrolla ese pleno y ayer, concretamente 6 de los 8 consejeros de Nueva Canarias en el Cabildo de Gran Canaria han propuesto destituir a Teodoro Sosa como portavoz. Ya esta mañana se habrá cumplido esa premisa. Carmelo Ramírez recupera la portavocía mediante el escrito apoyado por todos los miembros del grupo político, incluido el presidente Antonio Morales, con la única excepción de Teodoro Sosa y Raúl García, abriendo en Municipalistas Canarias, ahora en Municipalistas Canarias. En la jornada de ayer, mediante un escrito, se firmaba que firmaban 6 de los 8 consejeros electos de Nueva Canaria en el Cabildo de Gran Canaria y portavoz del grupo político desde el inicio del mandato. Teodoro Sosa ha sido destituido de este cargo para ser reemplazado por Carmelo Ramírez, portavoz de Nueva Canaria. Durante varios mandatos anteriores, uno de los líderes históricos precisamente de la citada formación política. Un escrito que apoya el cambio de portavoz en el grupo político de Nueva Canarias, incluyendo la firma del presidente del Cabildo, Antonio Morales. Teodoro Sosa no ha puesto impedimento para que eso sea así y decía que si se hubiese nombrado a otro portavoz, incluso hasta él y su compañero consejero que no han firmado, hubieran hecho la firma también correspondiente en este escrito.
Nada más, hasta aquí nuestro archipiélago directo en la jornada de hoy. Gracias por la atención prestada. Buen fin de semana. Les invitamos a seguir en sintonía de la 10 Capital Radio por un lado y de Capital Radio en Gran Canaria por otro. Gracias. Hasta el próximo lunes. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.